respuestas sobre el uso de los medicamentos para el tratamiento farmacológico para las conductas repetitivas centradas en el cuerpo. Algunas preguntas nos llegaron con antelación y otras esperemos que no lo estén haciendo así. Lo que nos gustaría mucho, bueno, los quiero presentar al doctor Alonso Morales. Él ya estuvo con nosotros anteriormente. Él es neuropsiquiatra, trabaja en el ABC y bueno, quisiera dejarlos con Alonso. Alonso, si pudieras explicarnos un poquito más de tu trayectoria, prefiéramos oírlo de tu viva voz y luego empezamos con las preguntas. Gracias. Claro, pues primero que nada agradecer la invitación, ¿no? Para mí siempre es un placer estar con todos ustedes y resolver pues todas las dudas que surgen a partir de las preguntas que nos hacen. Yo soy neuropsiquiatra, bueno, yo estudié psiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología, luego hice neuropsiquiatría ahí mismo y después hice algunos cursos de psicopatología de las emociones y en la Universidad Complutense de Madrid y tengo algunos cursos en psicofarmacología a través de un programa que es la Austrian American Foundation, que son unos seminarios que organizan allá en Salzburgo. Y pues básicamente yo me encargo, entre otras cosas, estoy como el neuropsiquiatra de la Clínica de Trastornos del Movimiento del Centro Médico ABC y también desarrollo algunas otras actividades en otros hospitales, incluso al interior de la República, y pues también soy asesor médico y científico de la industria farmacéutica. Entonces estoy muy de cerca con los medicamentos. Perdón que te interrumpa, pero también me mencionabas el otro día que eres maestro. Sí, tengo cursos de maestría y doctorado, es decir, doy los cursos en maestría a los estudiantes de psicoterapia, doy un curso en el doctorado de neurociencias y también tengo ahí a los otros psiquiatras. Soy profesor invitado a la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la residencia de psiquiatría también del Instituto Nacional de Neurología, y en algunos otros cursos a los que también me invitan ocasionalmente. Muy didáctico, o sea, me gusta mucho que te gusta enseñar, ¿no? Sí, así es. Qué bien. Bueno, pues como mandamos preguntar que nos mandaran sus preguntas con anticipación, tengo tengo tres que ya las tengo aquí, pero lo que quisiera es que cualquiera del público que está aquí acompañándonos, por favor, si se van a donde dice participantes, ahí pueden, sobre de su nombre, le pican a su nombre, espero que no sea tan complicado, y nada más dice, ahí viene la primera opción, que es permitir hablar para que yo, por favor, o bueno, Josa les pueda dar acceso al micrófono. Entonces, eso es en cualquier momento. Sí, es más, si ya tiene una pregunta, vamos, porque las que tengo aquí se pueden esperar al final, y si no, empezamos con estas, como ustedes me digan. Bueno. Empecemos con alguna para ver si ustedes se animan, porque ese era todo el chiste de la presentación. Alonso y yo habíamos platicado que no íbamos a hacer una presentación así, un PowerPoint para cambiarle, porque todas han sido con presentaciones, y más bien a mí lo que me gustaría es aprovechar la experiencia enorme que tiene Alonso en todos estos temas que nos acaba de platicar, para pues oír su punto de vista y que sea útil para todas las participantes y para todos los que también después escuchen esta plática, ¿no? Porque se está grabando y va a estar en la página. Entonces, bueno, una pregunta que nos llegó antier, dice, me gustaría que mañana puedan abordar el uso de carbamazepina, Tegretol e hidroxicina, Atarax, en el tratamiento para la tricotilomanía. ¿Hay estudios sobre estos medicamentos y su efectividad? ¿Cuáles son las contraindicaciones y las pro? Bueno, pues sí, que se animen a preguntar, pero empezando con esa, es una pregunta muy interesante. El Tegretol o carbamazepina es un medicamento que fue diseñado como anticonvulsivo. Clásicamente nosotros lo usamos, es un medicamento ya muy antiguo de anticonvulsivante, que básicamente actúa en los canales de sodio y ha tenido muchos efectos, o se ha pasado, como muchos de los fármacos han emigrado a la parte de psiquiatría.
En realidad no hay como estudios puntuales, así como para que un medicamento pueda ser aprobado o se utilice como de manera general para, digamos, un trastorno, tiene que pasar una serie de ensayos, ¿no? Ahorita que está de moda este asunto de la vacuna, pues hay ensayos fase 1, o sea, primero se hace la fase 1, luego la fase 2, ya prácticamente la fase 3, que son las pruebas clínicas, y se tiene que demostrar que el medicamento es superior al placebo, es decir, se compara contra placebo y que el medicamento es superior al placebo para poder constatar que tiene una eficacia clínica puntual. Eso pasa con cualquier medicamento en cualquier especialidad, ¿no? Es la manera en la que hay para regular. Y esos son los famosos ensayos clínicos controlados. Ahora, específicamente con carbamazepina, pues no hay mucho. La carba es un medicamento ya muy viejito, ya tiene sus buenos años, y no hay como de nuevo, ¿no? No hay con la población de tricotilo y con estas conductas repetitivas centradas en el cuerpo, no hay ensayos muy grandotes, es decir, que puedan como generalizar. Toda la información que tenemos en muchos casos es muy anecdótica, muchos reportes de caso y muchas o series pequeñitas de pacientes que sin duda por eso no se pueden como generalizar. En general, la carbamazepina ha demostrado en general que es un muy buen medicamento para el control de los impulsos. En general, ¿no? Nosotros lo usamos en cuestiones de impulsividad. La realidad es que la carbamazepina ha caído un poco en desuso porque ahora hay un poco de fármacos más modernos, como digamos, como su hijo, la oxcarbazepina, que la oxcarbazepina es un fármaco mucho más moderno, que tiene relativamente menos efectos adversos y que tiene un perfil de seguridad mucho más amplio. Eh, con la Oxcarba sí hay algunos reportes de caso, no hay como tal ensayos clínicos controlados, sí hay reportes de caso de pacientes que han tomado dosis muy altas de oxcarbazepina para el control de la tricotilomanía. Al menos se me viene un par de reportes que hay con gente que lo intentó y que lo intentó a dosis superiores al gramo, o sea, estoy hablando 1200 miligramos, 1400 miligramos, y con muy buenos resultados, pero de nuevo, esos son pequeñitos, o sea, es decir, son poquitos pacientes o registros muy pequeñitos que no se pueden como generalizar del todo, ¿no? Entonces, pero sí hay algunos estudios con eso. Con la parte de la hidroxicina es un clásicamente es un antihistamínico, es decir, lo que usaríamos para la gripa, para la congestión o para la comezón. Los antihistamínicos se clasifican de primera, segunda y tercera generación, dependiendo de las diferencias y de las múltiples acciones que puedan tener sobre los receptores. La hidroxicina es uno de primera generación que actúa sobre el sistema histaminérgico central, es muy fuerte contra los receptores H1 y tiene muy buena respuesta en todos los trastornos dermatológicos, es decir, muchos dermatólogos les gusta mucho ese porque es muy poderoso para la comezón y para el prurito, como se le llama en medicina, pero además tiene un gran efecto sedante, da mucho sueño y como parte digamos, de sus efectos adversos, por decirlo de alguna manera, porque pues, no está diseñado para eso, es excelente ansiolítico. Funciona muy bien para la ansiedad y tiene como efectos muy interesantes combinados en estas famosas neurodermatosis o dermatosis asociadas a estrés o ansiedad. Y sí, la verdad es que la hidroxicina tiene muy buenos efectos sobre varias situaciones ahí que pueden ayudar a los pacientes a mejorar muchísimo, ¿no? Una de las características más importantes es que si se da por la noche disminuye notablemente la ansiedad y se tolera muy bien. Es un medicamento que da muy buenos resultados y que tiene una tolerancia bastante buena. Entonces funciona muy bien. De nuevo, no es que esté diseñado específicamente para la tricotilomanía o para este tipo de enfermedades, pero tiene muy buenos resultados sobre la ansiedad y evidentemente disminuyendo la ansiedad, pues va bien. Una combinación de Oxcarba, hidroxicina, por ejemplo, se me ocurre en alguien que el core central del trastorno está asociado al control de los impulsos y a una cuestión ansiolítica en un paciente en el cual no se quieren usar benzodiazepinas, por ejemplo, ¿no? Okey. Oye, pero decías que se da en la noche, eso es porque da mucho sueño, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, porque uno de sus Okey, efectos adversos es la sedación. O sea, se puede dar en el día, pero en el día uno anda así como borracho. okey. Bueno, tengo ahora ya preguntas aquí. Estoy muy Súper. contenta. Sí.
Ricardo nos pregunta, bueno, nos dice, él está tomando paroxetina de 20 miligramos Ujú. y carbonato de litio de 300 gramos. Lleva 1 año y medio, pero siente que sigue jalando el pelo, o sigue jalando el pelo. Ok. Gracias por tu pregunta, Ricardo. Pues sí, la paroxetina es un medicamento, o sea, la paroxetina junto con otros medicamentos inhibidores de la recaptura de serotonina son clásicamente usados para la depresión, ¿no? Y son pues mal llamados antidepresivos porque pues da la sensación de que siempre se usan en depresión y la realidad es que no. Estos medicamentos tienen muchísimas aplicaciones en el campo psiquiátrico y no neuropsiquiátrico, ¿no? Incluso en otras alteraciones. La realidad es que la paroxetina es un muy buen regulador de nuevo del control de los impulsos, es un excelente ansiolítico, también se da por la noche porque da un poquito de sueño y es muy bueno como para disminuir esta tensión previa eh, a la sensación de tirarse el cabello. El carbonato de litio es un medicamento que clásicamente se usa como estabilizador del estado de ánimo también, pero que en estos pacientes ha demostrado tener algún efecto sobre el control de los impulsos. Con el carbonato de litio no tenemos una idea clara de cómo es que funciona, porque no se sabe exactamente con certeza cuáles son los modificadores específicos o si tiene receptores. Parece que tiene que ver con mecanismos mucho más complicados que solo modificar o cambiar un receptor. Si sienten que no está siendo suficiente, yo siempre les recomiendo pues que acudan a su médico, ¿no? Y comenten justo este tipo de cosas. Muchos de estos trastornos puede parecer como que uno está adivinando, pero en realidad tienen que ver con ensayo y error. Muchos individuos viven el trastorno o sufren el trastorno de manera diferente que la mayoría. Y entonces eso hace que el médico que los ve pues tenga que ir ensayando diferentes medicamentos, ¿no? Lo que les funciona a uno, a otros no. Y de nuevo, no es como en depresión o en ansiedad que los psiquiatras tenemos guías, ¿no? Y dice, si no le funciona esto, le puedes intentar esto, y luego si no funciona esto, le puedes intentar aquello, y ya puedes hablar de resistencia con ciertos criterios, y entonces hay como, o sea, no te dicen exactamente qué paso seguir, pero sí hay una guía muy clara de qué es lo que se puede hacer, ¿no? Aquí en este tipo de trastornos el tratamiento se individualiza, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y tiene que ver mucho con otros factores. Aquí mi recomendación sería, si sienten que no es suficiente, siempre se puede optimizar. La paroxetina tiene dosis máximas de 80 miligramos y el carbonato de litio en pacientes monitorizados adecuadamente se puede llevar hasta 1200 miligramos. O sea, todavía hay un rango terapéutico amplio, ¿no? El problema es que ahorita no hay Ok, litio en México, pero sí un médico seguramente podrá hacer el ajuste pertinente. ok. O sea, ahorita, digo, además hay escasez de los medicamentos, ¿no? Y hay un problema grave con eso en este momento. Esperemos que pronto pueda solucionarse, porque Sí, sí, es un... es bien grave, bien grave. Ok. Pero no nos metamos a ese tema, por favor. No, Tengo la siguiente pregunta. Dice, quisiera saber por qué razón, aunque sabemos que herirnos, como en el caso de la dermatilomanía, que esta persona sufre desde los 7 años, no podemos evitar hacerlo, aun cuando somos conscientes de que puede traernos consecuencias graves. O sea, se me hace muy buena pregunta. sí, muchas gracias. Pues sí, el problema de este tipo de situaciones es que, o sea, no es un problema de awareness, como decimos nosotros, ni es un problema de insight, ¿no? Por supuesto que hay bajo y alto insight en estas enfermedades, ¿no? Es decir, hay gente que ni siquiera se da cuenta de que esto está ocurriendo o de que es una situación que les está causando un problema clínico. El problema tiene que ver con lo que se ha estudiado con cuestiones mucho más profundas, es decir, con situaciones que tienen que ver asociadas a el control de los impulsos, básicamente, ¿no? Es decir, a la incapacidad de regular esa parte como impulsiva y que se vuelve una situación irrefrenable, ¿no? Que es independiente de saber si esto está bien o está mal o si me hace daño o no me hace daño, sino tiene que ver con la urgencia puntual de, de, de tener como esta necesidad de tener alguna conducta sobre la piel. Hay muchas teorías, ¿no? Esto ya lo hemos hablado en muchas situaciones, pero, por ejemplo, el uso de fármacos en este tipo de enfermedades se usan para 4 cosas específicas, ¿no? Uno, la introspección, o sea, hay pacientes que no tienen insight, es decir, que no se dan cuenta. En tu caso parece que no es el problema, que te das perfectamente cuenta. Número 2,
se usan para el control de los impulsos, es decir, para la urgencia y la necesidad de tirarse la piel o de tirarse el cabello. Número 3, lo usamos para potenciar los beneficios de la psicoterapia. Y número 4, pues para las posibles comorbilidades, ¿no? Entonces, la realidad es que en esta situación el problema tiene que ver con problemas neurobiológicos más complicados, que es como, te lo pondría como, ¿por qué la gente que fuma, a pesar de que sabe que fuma, ¿no? Y que fumar tiene 20,000 cuestiones, ¿no? Puede ocasionar, o la gente sigue fumando, ¿no? A pesar de que saben que es un hábito deletéreo para la salud, pues a veces es algo que no pueden evitar. Lo que nosotros intentamos hacer con este tipo de pacientes como tú es tratar de reforzar ya no el insight, o sea, ya quedó clarísimo que no está padre y que no es algo agradable, sino tiene que ver más con el asunto de tratar de ayudarles a regular el impulso, o sea, esa urgencia, ¿no? Y para eso hay muchas estrategias, ¿no? Pero es eso, es una situación que tiene que ver con este control de los impulsos y con este freno en el circuito que hace que esa parte no se detenga, ¿no? Hay muchos circuitos relacionados, sin ponerme muy técnico, hay uno que se llama córtico, estriado, tálamo, cortical, es decir, un circuito que va de la corteza al tálamo, luego al cuerpo estriado y regresa a la corteza. Y ese es un loop característico, es un ciclo característico que se usa para el control de los impulsos. Entonces, los pacientes que tienen este tipo de problemas parece que tienen un, vamos a decir, cortocircuito ahí, y entonces lo que hacemos con el tratamiento es intentar como restablecer el control. No es una situación fácil, pero con el tratamiento adecuado y así a veces se hace. Ok, me gusta mucho esa respuesta, que hasta yo la entendí. Me dice Ann que ella toma desde hace años un medicamento que es una especie de antidepresivo que se llama Cymbalta, pero es duloxetina. Y hace un año le recetaron un antiepiléptico llamado Sonegram, que es sonizamida. Pero aquí, y no sé muy bien dónde está ella, no tienen conocimiento de los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo y se los recetan nada más para la ansiedad. ¿Qué opinión tienes sobre ellos? ¿Qué efectos pueden tener a largo plazo? ¿Y qué recomendarías para la dermatilomanía? Eh, Gracias, Sam. Bueno, no es una especie de antidepresivo, es un antidepresivo, ¿no? Es un antidepresivo de segunda generación, no es un fármaco dual como nosotros le llamamos, ¿no? Es decir, es un medicamento que tiene efectos no solamente sobre la serotonina, sino también sobre la noradrenalina. Clásicamente, la duloxetina, junto con la paroxetina y algunos otros medicamentos, son de los medicamentos más incisivos sobre los síntomas de ansiedad y sobre los síntomas que tienen que ver con algunas cuestiones somáticas. Por somáticas me refiero a dolor o algunas otras características de ese tipo. Aunque la duloxetina se puede dar en ausencia de dolor, una de sus prescripciones clásicas es el dolor crónico o el dolor neuropático. El Cymbalta es un excelente medicamento, ¿no? El único problema que tiene es que da muchos síntomas gastrointestinales los primeros días de la administración, pero si se tolera muy bien y tiene muy buenos efectos. Eh, es de los fármacos más modernos, es de los más seguros y me parece que está bien prescrito. Por supuesto que de nuevo, cada persona es individual, cada persona responde diferente. Yo te puedo decir que te puedo dar el mejor medicamento de la historia y a lo mejor no te cae y funcionas mejor con uno muy viejito, ¿no? Que nadie usaría. Esa es una de las cosas que a veces vemos con los pacientes. La nofzonizamida, como bien dices, efectivamente es un medicamento que es antiepiléptico. En general, estos medicamentos clásicamente, los antiepilépticos en psiquiatría, se han utilizado como reguladores del estado de ánimo e incluso como medicamentos que tienen que ver con el control de los impulsos. Yo en lo particular nunca había escuchado que o sea, que usaran sonizamida para este trastorno. No es no es un medicamento que yo utilice habitualmente, es un medicamento que está diseñado para las crisis focales, es decir, crisis específicas de un lóbulo específico del cerebro, y pues se calcula por dosis kilogramo de peso.
de nuevo, como todos estos medicamentos, pues pueden tener algunos efectos sobre el control de los impulsos, pero te podría ser completamente honesto, yo en lo particular no tengo experiencia o no tengo como mucho conocimiento acerca de la sonizamida en este tipo de medicamentos. Lo que sí te puedo decir es que hay otros fármacos antiepilépticos que sí se han usado, como el que dijimos al principio, ¿no? La oxcarbazepina, en algunos pacientes se ha intentado usar valprato de magnesio o valprato semisódico o cualquier clase de presentación relacionada con este medicamento que es el valprato de magnesio. En algunos otros pacientes se ha intentado en algunas cosas la motrigina, que es otro fármaco antiepiléptico y que nosotros los psiquiatras usamos para trastornos del estado de ánimo. Y básicamente, ¿no? Digamos que serían como los que más están como a nuestro lado. Y algunos otros, como la Pregava, que no está utilizado puntualmente como antiepiléptico, pero la pregabalina tiene ciertos efectos antiepilépticos, también tiene efectos sobre la ansiedad, también tiene efectos sobre el dolor. Eh, pero si tú sientes de nuevo, Ann, que no te está funcionando la sonizamida, pues comentarlo a los médicos, ¿no? Y decir, bueno, sabes que esto no me está funcionando, siento que no me está ayudando para esta parte. Definitivamente para la ansiedad pienso que no tiene ningún efecto la sonizamida y pienso que si te quisieran potenciar con algún otro medicamento para la ansiedad, por ejemplo, pues hay muchísimas opciones antes. Hay otras familias de antidepresivos, hay otros tipos de antidepresivos como la mitriptilina, por ejemplo, o como la mirtazapina, que se dan hacia la noche, o incluso hay algunos antipsicóticos atípicos que de nuevo, no me gusta esta clasificación de antipsicóticos porque no siempre se dan en psicosis, se pueden dar en 1000 cosas antes de la psicosis, que tienen efectos muy, muy interesantes sobre estos trastornos. Clásicamente se ha estudiado la risperidona, el aripiprazol, antiguamente el haloperidol, últimamente se han hecho algunos estudios con quetiapina, que al final son medicamentos que potencian el efecto de reducir la urgencia de impulsos y básicamente. Oye, por cierto que Ann es de España, está en España. Ah, ya. Entonces, bueno, está en algún lugar en donde por alguna razón no saben mucho de los, o más bien ella nos menciona que no saben nada de los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Mm. Ann, lo que sí te puedo decir, y luego pues ojalá que te mando un correo, un mensaje, porque tenemos una fuerte presencia en España y a lo mejor pudieras beneficiarte de platicar con nuestros amigos que están allá como iniciando algunas actividades con nosotros. Pero bueno, tengo más preguntas. Ahora ya tengo muchas. Este, mm, es que una persona puso unas en el chat. No me las quiero saltar Aquí hay una que porque dice, tenemos, sabe a algo ver, sobre sí, el CBD exacto. Si quieres, vamos con eso. en lo que buscan los demás. El CBD se ha convertido en una especie de panacea para muchos trastornos, ¿no? Y hay muchas personas que están eh, implementando el uso del CBD para muchísimas cosas. La realidad es que yo lo diré como desde el punto de vista de la medicina basada en evidencia, no hay suficiente evidencia que apoye el uso de este tipo de compuestos sobre los trastornos. Eso es una realidad. Es decir, hay muchos estudios, por ejemplo, en epilepsia, hay muchos estudios en dolor, hay muchos otros estudios en algunos otros trastornos, pero muchos de estos estudios terminan con frases contundentes como, aunque hay un beneficio, no lo podríamos generalizar o no es una situación que esté como generalizable. Hasta mi conocimiento, prácticamente ninguna guía clínica recomienda el uso de CBD para nada, porque no hay suficiente evidencia, ¿no? Esto no significa que no sirva, pero tampoco significa que en este momento haya evidencia que apoye lo contrario, es decir, no hay evidencia que diga, sí, claro, es súper útil, les va súper bien. Siempre pasa con este tipo de cuestiones que dicen, yo conozco una persona, yo conozco a 3 personas, yo conozco a 10 personas, a 20, a las que les ha ido increíble y no sé qué. De lo que no se habla son de las otras 10 o 20 a las que les fue fatal, ¿no? O a las que no les funcionó, o a las que simplemente les modificó el trastorno. Eh, de nuevo, no hay suficiente información como para poder generalizar su uso, ¿no? Yo por lo menos no lo considero hasta el momento dentro del arsenal terapéutico
justo por eso, porque no hay suficiente información y al no haber suficiente información ni siquiera lo podríamos tipificar como un medicamento, ¿no? Incluso hasta como un suplemento alimenticio o algo por el estilo, ¿no? Pero justamente es una de estas situaciones que está justo como en la línea de lo legal y lo paralegal y lo correcto y lo incorrecto, porque pues estrictamente hablando, uno como profesional de la salud no puede escribir en una prescripción 10 gotas de CBD por las noches o algo por el estilo, ¿no? La mayoría de los pacientes que han obtenido, que han resultado beneficiados de este tipo de cosas, han sido ya más bien en algunos casos hasta como de medida desesperada, ¿no? De nada me ha funcionado y pues lo voy a intentar. Sí hay algunos datos interesantes, no, insisto, no vamos a decir que no sirve para nada, pero hasta el momento no hay suficiente evidencia como para decir, sí, venga, ¿no? Vamos a incluirlo dentro de estos. Hay muchos ensayos que se están corriendo, hay muchas cosas que se están haciendo. Por supuesto que hay mucha publicidad a favor de esta circunstancia, lo cual también puede ensuciar un poco la información, pero de nuevo, ¿no? Estrictamente hablando, no hay ensayos o no hay evidencia suficiente hasta el momento que pueda apoyar el uso, por lo menos en este trastorno. Oye, perdón mi ignorancia y todos creo que me van a poder apalear, pero ¿qué es CBD? Cannabidiol. Okey, okey. Perdón. Okey. No, Es no. que de las preguntas que nos habían mandado antes, justamente alguien, digo, ya que estamos en ese tema, nos había dicho: "Me interesa que el doctor nos explique lo que sabe y qué resultados ha encontrado con el uso del CBD". Y esta persona dice que hasta ahorita es lo único que nos ha funcionado, pero bueno, yo creo que ya quedó contestado, ¿no? Ok. Okey, pues tú, Alonso, si quieres seguir en lo que sigo buscando en el chat. Dice, llevo 2 Em, meses de tratamiento con exacto. aspirina y risperidona y clonazepam, pero no he notado cambio. Entonces la psiquiatra me cambiará por fluoxetina. ¿Qué esquema de, qué opinas sobre este esquema de medicamentos que estoy llevando? Tengo dermatinomanía. Gracias por tu pregunta, Rubí. Pues, a ver, yo aquí soy muy puntual con este tipo de cosas, ¿no? Evidentemente, seguramente tu psiquiatra escogió este esquema de tratamiento por razones muy particulares, ¿no? Y solamente el que vio al paciente sabe por qué deja las cosas y es complicado entender si a veces uno decide o no el cambio. Yo te voy a decir en términos generales que a mí el esquema que tienes me parece bastante bueno, ¿no? Es un esquema muy clásico, muy conservador, pero muy efectivo. Eh, yo antes siempre de hacer cambios, yo siempre prefiero subir las dosis, es decir, una de las máximas de la psiquiatría y de la psicofarma es, si ya te funcionó algo, la primera pregunta es, ¿no has notado cambio porque no has mejorado nada o no has notado cambio porque el cambio no es un cambio así como dramático, importante? Si has notado un poquitito de mejoría, o sea, si hay algún tipo de cambio, entonces lo que hacemos es decir, vamos a optimizar la dosis. A diferencia de, aunque de nuevo, como no hay nada escrito, en depresión los medicamentos se tienen que dejar de 4 a 6 semanas para decir que no funcionaron. Aunque ya hay otros esquemas que se llaman respuesta predictiva temprana. Eso significa que si a las 2, 3 semanas tú no estás notando un cambio, aunque sea chiquitito, muy probablemente no lo vas a sentir con la dosis completa. Pero si sí hubo cambios, aunque sea pequeñitos, entonces sí puede haber alguna situación. La diferencia es que esto no es depresión y esto no es ansiedad. Entonces, los esquemas a los que más nos apegamos son a los esquemas de tratamiento de TOC o de trastorno obsesivo compulsivo, en los cuales el esquema de tratamiento no es de 4 a 6, es de 12 semanas. Entonces es el doble, porque funciona diferente el mecanismo que modifica. Habitualmente, los pacientes con tricotilomanía no responden a dosis bajas, es decir, no responden a 50 miligramos de sertralina. Habitualmente yo los llevo a 100. O sea, ni siquiera porque no estás tratando de depresión, entonces a veces hay que subir, ¿no? Y si con 100 en 4, 5, 6 semanas vemos que no hay efecto, pues le subes a 150. La dosis máxima de sertralina pueden ser 200 o 150 miligramos. Esto depende sobre todo de la tolerancia. Con la risperidona hay que ser un poquito más cuidadosos porque la risperidona a dosis altas puede tener algunos efectos adversos como trastornos del movimiento o rigidez. Incluso en algunas chicas puede ocasionar salida de leche por las mamas por un fenómeno de bloqueo que no es nada del otro mundo, simplemente es un bloqueo que ocurre a nivel neurofisiológico.
Y de nuevo, ¿no? Yo habitualmente no subo la risperidona a más de 2 miligramos porque más de 2 miligramos me parece que da más efectos adversos que tratamiento y porque además no estamos tratando psicosis. Y el clona, pues es una excelente benzodiazepina para la disminución de ansiedad y control de los impulsos. Con esto en mente, yo te podría decir que probablemente te dio la sertralina porque es muy, muy ansiolítica, es igualmente antidepresiva y es muy buena con el control de los impulsos. Si no la ha llevado a dosis altas, probablemente es porque no está viendo respuesta o por alguna otra causa que pues, no lo sabría. Pero si cambia a fluoxetina, yo te podría decir que, por ejemplo, la fluoxetina es muy buen medicamento para el control de impulsos, es mucho mejor antidepresivo y mucho mejor controlador de impulsos y es mucho mejor antiobsesivo que la Sertra. El problema es que no es tan buen ansiolítico, ¿no? Entonces, nosotros vamos usando como estas diferencias farmacológicas para jugar. Si a lo mejor, lo mismo que le contesté a Anne, nosotros utilizamos, yo lo que uso y lo que es este core. A ver, ¿qué quiero mejorar? Quiero mejorar el insight, quiero mejorar el control de los impulsos, quiero potenciar la psicoterapia o quiero tratar las comorbilidades. Si uno parte de ese eje, es mucho más sencillo escoger el fármaco. Entonces yo digo, el insight está bien, entonces no voy por ahí. El control de impulsos está bien, entonces no es por ahí. La psicoterapia está jalando súper bien. Entonces tampoco es por ahí. Pero quiero tratar la ansiedad comórbida. Entonces, mi tratamiento se va a dirigir más, por supuesto, a tratar el síntoma, pero teniendo en cuenta el otro factor. Entonces, la Flox es bueno, la Flox es muy buen medicamento, ¿no? La Flox es uno de los mejores, o sea, fue el primer ISRS, es buena, bonita y barata, tiene muy buenos efectos. Entonces, si tu psiquiatra ha decidido que que vas a cambiar Sertra por Floxe, pues probablemente alguna de estas cuestiones debió de haber visto, ¿vale? Entonces, a mí no me parece que sea mal esquema, ¿no? Pero siempre pregúntale a tu psiquiatra por qué me lo vas a cambiar, ¿no? O por qué no le subimos, o no sé, o el otro día, o sea, no sé, el otro día vi una plática y vi que pueden subirle más, ¿no? Si lo toleras, si ya estás en dosis máximas y no hay respuesta, pues claro, hay que cambiar. Ok. Muy interesante todo lo que dices, qué barbaridad. Mira, si quieres aquí leo la Dice otra. Dice, Daniel, hola, me gustaría saber cuánto exacto. ¿Cuánto tiempo lleva un tratamiento con medicamentos para dermatilomanía, considerando solo el control de los impulsos sin considerar comorbilidades? Si se puede alcanzar buenos resultados en periodos de uso de medicamentos o si lo más efectivo sería uso continuo. Buena pregunta, Daniel. En general, de nuevo, no hay como guías específicas para decir el tratamiento lo vamos a dejar 5 años y listo, como ocurría en epilepsia o en depresión o en ansiedad. La realidad es que muchos pacientes, de lo que se sabe es que algunos pacientes mejoran con la edad, otros empeoran con la edad, otros no hay cambios con la edad. Lo que yo te puedo decir es que se individualiza. O sea, no te puedo decir exactamente 2 años y ya vemos. La realidad es que nosotros escogemos en estos trastornos un número aleatorio. Yo lo que uso, basado en otros trastornos, es 12 meses a partir de la remisión de los síntomas. ¿Qué es remisión de los síntomas? Que tú no tengas ya o sea, que no tengas síntomas del trastorno o que tengas síntomas residuales. A lo mejor no se te quita por completo, pero en vez de tirarte el cabello diario, te lo tiras 1 o 2 veces al mes. Bueno, para mí eso ya es remisión. A partir de que haya respuesta. Respuesta se define como disminución o sea, respuesta temprana podría ser disminución del 30% de los síntomas y en respuestas bien sostenidas es disminución del 50% de tus síntomas objetivamente medibles. Yo como hago escojo 5 síntomas pivote, ¿no? Vamos a suponer que sea ansiedad, jalarse el cabello, crisis de pánico, rascado y no sé, insomnio, por decir 5. Y entonces utilizo esos 5 para medir cuánto ha mejorado cada una de esas cosas, ¿no? Entonces eso sí, o sea, si siempre utilizo los mismos esquemas, vamos a tener una medida mucho más objetiva para poder decir si hay o no hay remisión en ese tipo de cosas. Ahora, tomando en cuenta solo el control de los impulsos, yo diría que una de las estrategias más útiles es el uso de psicoterapia y todas las terapias que están basadas en la extinción de respuesta, ¿no? Extinción y Claro. prevención de respuesta, porque esto es lo que tiene el efecto mucho más duradero. El fármaco solo tiene un efecto
importante, la terapia sola tiene un efecto importante, pero juntos tienen una eficacia mucho más alta, que supera incluso, o sea, son sinérgicos. O sea, uno funciona bien, el otro funciona bien, juntos funcionan increíble. En la Ok. mayoría de los pacientes. La realidad es que hay unos que son muy rebeldes y cuesta mucho trabajo controlar. No rebeldes me refiero a que no quieran ir, sino rebeldes en el sentido que los síntomas son difíciles de manejar. Entonces, Sí, que su em, impulso es fuerte. exacto. Entonces, la mayoría de los pacientes con este tipo de trastornos, muchos de ellos dicen, no, ¿sabes qué? O sea, puede uno disminuir los medicamentos una vez que se logran muchos objetivos, pero la gran mayoría se queda con dosis chiquititas de algunos, ¿no? O dosis de mantenimiento, les digo yo. Ok. Y al final ellos mismos deciden, no, o sea, yo siempre les digo, yo les doy este tip, ¿no? A diferencia de, luego mis colegas me dicen, que soy poco ortodoxo, pero yo siempre les digo, esto no es una tiranía, yo no te voy a obligar a tomar el medicamento. Si no te lo quieres tomar, no te lo tomes. Pero dale 6 meses, o sea, dale chance 6 meses. Si en 6 meses estás igual o peor, pues ya tú decides si te lo sigues tomando. Pero si después de 6 meses me dices, no, sabes que mi vida cambió, no tengo ganas de dejar el medicamento, pues no lo dejes, ¿no? O sea, sería como la misma pregunta de decir, ¿qué pasa si tengo diabetes y hago dieta y ejercicio y controlo mis niveles de glucosa al 100? Pues yo te diría, pues muy, muy bien, ¿no? Felicidades, qué bueno que no vas a tener, pero en algún momento, pues el páncreas te va a traicionar, porque no es un problema de dieta y ejercicio, sino es una situación que tiene una base fisiopatológica mucho más profunda. Lo mismo pasa en estos trastornos. Es bien cierto que poniendo todas las energías, terapia y haciendo todo esto, los pacientes mejoran. Pero en algún momento, sobre todo en periodos de estrés o en situaciones de cambios vitales o cualquier cantidad de cosas, la pandemia, divorcios, bodas, nacimientos, muertes, pues estos síntomas pueden exacerbarse, ¿no? Entonces, y muchas veces con estos pacientes vemos fenómenos de exacerbación que incluso a veces son más graves que el fenómeno inicial, ¿no? Es decir, y a veces cuesta el doble de trabajo controlar. Entonces, yo siempre les digo, mejor tómense el medicamento y si lo quieren dejar, pues déjenlo, tampoco es a fuerza, ¿no? Pero en el entendido de que el riesgo de recaídas es mucho más alto y que el riesgo de controlar los síntomas puede ser mucho más difícil que si no los estuvieran tomando. Claro. Nos pregunta Abril si puede sufrir de dermatilomanía y no tener depresión. Esta pregunta se me hace muy interesante. Claro, sí, ¿no? Es por supuesto, ¿no? Uno puede tener solamente el trastorno por el control del impulso y no necesariamente tener depresión, ¿no? Es decir, generalmente no son comórbidas, ¿no? Aunque la mayoría de los pacientes o se asocia a altas tasas de depresión, pero no todos los pacientes se deprimen, ¿no? Y al revés, ¿no? No todos los pacientes deprimidos tienen tricotinomanía o dermatilomanía. Entonces, sí, uno puede tener las entidades separadas, sin ningún problema. Ok. Ok. Dicen que si has usado para trico y derma juntas, es citalopram. Sí me gusta el escitalopram, y sí lo he usado em, para este tipo de trastornos. Es bastante bueno, ¿no? Es muy noble, a mí me gusta. Yo lo uso sobre todo en jóvenes o en pacientes ya de cierta edad, porque es un fármaco muy limpio. Y entonces, o pacientes que tengan muchas comorbilidades, vamos a decir, no psiquiátricas, sino que tengan comorbilidades de otra naturaleza, porque es un fármaco que en general tiene muy pocas interacciones. Entonces es bastante noble. Y casi no se siente. Es raro el paciente que desarrolla efectos adversos con el escitalopram. Y es un excelente antidepresivo, es eficaz como ansiolítico y a dosis arriba de los 20 o 30 miligramos también tiene ciertas propiedades antiobsesivas, ¿no? Sí, entonces sí lo he usado. Ok. Dice Selene, hola, ¿podría hablar sobre el uso combinado de topiramato, risperidona y sertralina como tratamiento para los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo? Exacto. Pues de nuevo, ¿no? Volvemos a la misma historia de lo que les decía. Está combinado un inhibidor de la recaptura de serotonina, un antipsicótico, un fármaco dopaminérgico y un antiepiléptico como el topiramato. La sertralina, o sea, sertra y topiramato son una combinación clásica también que usan muchos psiquiatras para los trastornos que sufren de control de los impulsos, no solamente tricotilomanía, sino
trastornos de la personalidad, otro tipo de trastornos, ¿no? A mí en lo particular, el topiramato no lo uso en casos muy específicos porque algunas pacientes no lo toleran adecuadamente. Y eso puede ser un asunto, porque el topiramato da muchas sensaciones muy chistosas en la punta de los dedos, de las manos y de los pies. Se llaman parestesias. Pero es un buen medicamento para modular no solamente el estado de ánimo, sino también el control de los impulsos. Y tiene dos efectos adversos que no son tan malos, ¿no? Uno, inhibe el apetito notablemente. Entonces, los pacientes empiezan a bajar de peso. Y dos, ayuda muchísimo con los síntomas de cefalea tensional, ¿no? Entonces, en un candidato ideal, con 50 miligramos o 25 o 50 de topiramato, tiene muy buenos efectos, pero yo siempre lo uso por periodos no muy prolongados, es decir, porque uno de los efectos terribles es que da mucha sedación y a veces los pacientes andan como lentos. Y después de un uso prolongado, sí hay casos en los que andan como más lentones, ¿no? Tienen disminución en la velocidad de la respuesta. Respecto a la risperidona y a la Certa, pues ya hablamos de esas en las preguntas anteriores. De nuevo, una combinación clásica, segura, ganadora, ¿no? De inicio, o sea, es irse a la segura, pero otra vez, siempre individualizando, Selene, el tratamiento. Es muy importante que entiendan este punto, ¿no? Porque aunque, o sea, no es que digamos, pues Risper, Sertra, Floxe sino tenemos como muchas otras cuestiones que tomar en cuenta, ¿no? Y pues sí, pero esta combinación me parece que está bastante bien y seguramente es una buena tasa de éxito. Por aquí arriba alguien pregunta que si la cannabis aumenta o disminuye el efecto de jalar el pelo. Honestamente no lo sé, ¿no? Te diría una mentira si supiera certeza esta situación. No lo sé. Yo diría que es muy independiente, ¿no? Depende del efecto que tenga. Recuerda que tiene un efecto depresor del sistema nervioso central y entonces en algunos pacientes puede ocasionar aumento de algunas conductas impulsivas, pero no, te diría una mentira si es la cannabis, honestamente no sé si tenga un efecto, pero pues déjame revisar si hay por ahí algunos estudios de si la marihuana de alguna manera en general tiene algún efecto sobre esto y pues te contesto porque honestamente no lo sé. Ok, abajo, la que está abajo me gusta mucho. Dice, muy buenas tardes. Para poder obtener un diagnóstico certero, ¿debo ver a un psicólogo o a un psiquiatra? Perdonen la pregunta, pero no sé a quién recurrir en estos casos. Es la Ya. típica pregunta. Pues sí, no, de nuevo yo creo que es muy importante tener en cuenta que pues trabajamos siempre en conjuntos con psicólogos o con psicoterapeutas. Depende mucho de esta situación, ¿no? Yo siempre, o sea, yo lo veo como psiquiatra, ¿no? Y entonces yo siempre he dicho que, pues, los diagnósticos de este tipo de enfermedades los debe de hacer un psiquiatra, ¿no? Porque pues, nosotros tenemos como toda la formación para hacer esta parte y dar después la canalización adecuada a las terapias específicas y si es preciso dar tratamiento farmacológico, pues tratamiento farmacológico. Sin embargo, esto no significa que los psicólogos no estén capacitados para hacer este tipo de diagnósticos, ¿no? A lo mejor, sobre todo aquellos que están muy de cerca con este tipo de trastornos, ¿no? También, eso es una realidad. A veces hay que decirlo, ¿no? A veces hay psicólogos que se especializan en este tipo de cosas y ven más pacientes de estos que los mismos psiquiatras generales, ¿no? Porque pues es un mundo aparte. Yo te recomendaría que pues justo esto, que si quieres que alguien te haga un diagnóstico certero, pues te acerques a las bases de datos o al directorio que tienen aquí en la fundación, ¿no? Seguramente debe de haber algún profesional de la salud cerca de ti y pues todos los que estamos en este directorio, si bien a lo mejor no todos somos expertos o tenemos el máximo expertise en este tipo de trastornos, la mayoría de los que, si no es que todos los que estamos ahí, estamos perfectamente sensibilizados para el diagnóstico y el manejo de este tipo de cosas y eso puede ayudar muchísimo. Ahora, si cerca de donde tú vives no hay algo, pues a lo mejor tal vez podrías acudir con un psiquiatra o valorar simplemente si, ahora en internet todo se ve, ¿no? Entonces buscar si hay alguien
cerca de donde tú vives que tenga como esta capacidad o que esté como sensibilizado con este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que si te acercas ahí a la fundación y les preguntas, oye, no sé, yo vivo acá o acá, ¿con quién me queda cerca ir? Sin duda, pienso que podrías obtener ahí. Finalmente, de nuevo, ¿no? Yo no estoy peleado con los psicólogos ni nada por el estilo, ¿no? Lo importante es que te hagan el diagnóstico, ¿no? Y que recibas. Exactamente. Sí, les iba a mencionar que en este directorio, bueno, nosotros hicimos un entrenamiento en México y todos los doctores como Alonso y como doctores y psicólogos que vinieron están en el directorio. Ahora con esta situación de la pandemia, pues se ha visto que también en ocasiones la gente puede consultar por internet. O sea, a lo mejor no es lo ideal, a lo mejor en un momento dado sí tienes que ver al doctor, pero sí también se vale. Ahora en día estamos viendo que hay mucha consulta en línea, ¿no? Em, preguntan, habían preguntado si tenemos algún conocido en Colombia, en Bogotá. No encuentro aquí la pregunta, pero nada más para contestarte que tenemos una persona conocida en Colombia y que te estaremos mandando, si nos pones aquí en el chat tu correo, por favor, para poderte mandar em, los datos de esta persona que conocimos, que sabemos que sabe del tema en Colombia. Luego Pau pregunta, dice, hola, yo tomaba con Concerta, creo que ese era porque además de chico tengo déficit de atención, y también fluoxetina, que me funcionó muy bien un tiempo, pero después volvió el impulso de arrancar el cabello. Saludos y muy buena plática, dice Pau. Gracias, Pau. Pues sí, efectivamente, ¿no? Es muy comórbido esta situación del trastorno por déficit de atención, ¿no? Justo ayer me tocó dar un seminario de déficit de atención a algunos residentes del FRAI y justo hablábamos de las comorbilidades y este tipo de situaciones. Clásicamente podríamos decir que el TDA pues es un trastorno que entre sus múltiples problemas tiene trastornos por control de los impulsos. El metil, fíjate que es muy interesante que el metilfenidato tiene efectos interesantes sobre ambas situaciones, ¿no? Aunque no hay estudios como muy cerrados sobre eso, sabemos muy bien que metilfenidato hace excelentes efectos y es muy sinérgico con Floxe y otros medicamentos para el control de los impulsos, pero pasa un fenómeno muy interesante que en la mayoría de los estudios el metilfenidato a veces tiene un efecto como ya de que se queda corto en los adultos. Entonces, evidentemente no sé qué dosis tomas, pero si estabas tomando Concerta, pues seguramente llegaron a la dosis de 54 miligramos, ¿no? Asumiendo de que pues pesas más de 50 kilos. Si no llegaron a esa dosis, siempre lo recomendable es intentar subir esas dosis para tratar de potenciar el efecto. De nuevo, la fluoxetina tiene un efecto máximo tiene una dosis máxima de 80 miligramos, pero en algunos casos nosotros usamos superdosis, decimos. Entonces yo he llegado a tener pacientes con 100 miligramos de fluoxetina y he llegado a tener pacientes con 100 miligramos de fluoxetina y 20 de citalopram, por ejemplo, ¿no? Y que dirían, ¿y por qué está ese doble esquema? Pues porque funcionan diferente dos medicamentos que podrían ser para lo mismo. Es como si me dijeran, ¿por qué le echas chile a las cosas que ya tienen salsa verde? Pues porque funciona diferente, funcionan diferente. Si aún en el contexto del TDA sigue habiendo problemas para el control de los impulsos, yo siempre soy de la idea de que si no se ha probado la lixdexanfetamina, hay que intentarla, porque es un fármaco increíble para este tipo de cosas. La Lixdex, a pesar de que está diseñada para el trastorno por déficit de atención, ha demostrado eficacia en otros trastornos que no están para nada relacionados con el déficit de atención, como el trastorno por atracón, por ejemplo, que es un trastorno por excelencia del control de los impulsos y les va muy bien. Entonces yo creo, Pau, que les podrías pues, comentar a tu psiquiatra si no lo has probado, el Vyvanse famoso, ¿no? Al fin que aquí no nos patrocina nadie, no nos dice nada por decir marcas, que es la única marca que hay, es uno de los mejores medicamentos para TDA en adultos, es uno de los que mejor eficacia tiene. La mayoría de los pacientes a los que switchamos de metilfenidato a dosis, o sea, primero agotar el metilfenidato a dosis altas, y si aún así no hay efecto, hacer el switch. Y la verdad es que la mayoría de los pacientes que switchean mejoran muchísimo de muchas otras cosas, incluyendo las comorbilidades. Y yo no dudaría que podría ser un buen ejercicio para la tricotilo, ¿no?
Porque de nuevo, a lo mejor el problema tiene, tú mismo lo dices, ¿no? El impulso. Entonces lo que estamos buscando es el control de los impulsos, ¿no? Y jugar con esa área específica, ¿no? Entonces, pues ahí tienes, Pablo. Pregunta Ricardo, ¿qué diferencia hay entre un trastorno y una adicción? Es buena pregunta, Ricardo. Las adicciones son trastornos, ¿ok? No todos los trastornos son adicciones. Entonces, para empezar por esa definición ahí vamos a decir, semántica. Un trastorno es, nosotros hablamos de enfermedades, trastornos y así, ¿no? Los trastornos son una serie de padecimientos que no tienen, digamos, una causa específica o directa, ¿no? O sea, que no hay una asociación directa de causalidad, ¿ok? Nosotros hablamos de causa necesaria y suficiente. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad, no es un trastorno, es una enfermedad porque sabemos que hay degeneración de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Esta es una enfermedad y es la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y sabemos que la degeneración dopaminérgica ocasiona eso. No sabemos qué degenera, ¿no? Por eso no es una entidad clínica como el lupus eritematoso sistémico o algo así. El trastorno depresivo mayor es un padecimiento en el cual hay disfunción de serotonina y de otras alteraciones, perdón, de otros neurotransmisores a nivel cerebral. Pero a ciencia cierta no estamos seguros de cuál es la causalidad directa. O sea, no se ha encontrado, por ejemplo, como en la enfermedad de Parkinson, la degeneración dopaminérgica. En el trastorno pasa eso. O sea, que sabemos qué pasa a grandes rasgos, pero todavía un poco menos. Los trastornos, la adicción como tal es el nombre en el que nosotros conocemos los trastornos por consumo de sustancias. En el trastorno por consumo de sustancias, o en algún trastorno que tenga que ver por alguna conducta adictiva, por ejemplo, como ahora que está de moda este rollo de los videojuegos, o la ludopatía, por ejemplo, que es este trastorno de adicción al juego. De nuevo, hay una falla en el sistema de regulación de recompensa y en el sistema de regulación de placer. Básicamente se alteran el núcleo accumbens, la vénula, un montón de cosas, pero no sabemos a ciencia cierta qué desencadena el hecho de que un paciente consuma una vez marihuana y otro paciente que la prueba una vez y ya no la puede dejar, ¿no? Entonces, la diferencia es puntualmente esa, ¿no? Ambos son trastornos. Nosotros no decimos adicción, nosotros decimos trastornos por consumo y les ponemos apellido. Cannabis, cocaína, alcohol, bla, 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 ¿no? Así sucesivamente. Okay. Por ahí una, ¿cómo darme cuenta o darle a entender a mi madre que Exacto, esa está buenísima. y Sí. no un mal hábito? Pues nosotros, o sea, es psicoeducación, ¿no? Es muy complicado. Es como a los pacientes a los que les explico que, que la depresión no es echarle ganas o cosas por el estilo, ¿no? Yo siempre lo que les recomiendo es que hablen con el psiquiatra o con el psicólogo que los está tratando. A veces los propios pacientes pueden ser víctimas de invalidación o de no tener como un ambiente que permita la apertura para este tipo de cosas. Entonces, yo, por ejemplo, siempre les digo a mis pacientes, ¿no? O los que me dicen, es que mi mamá no cree en los psicofármacos, ¿no? O es que mi mamá dice que me están envenenando, que me voy a volver adicto, ¿no? Entonces, para ese tipo de situaciones específicas, hacemos intervenciones, que no es más que tráete a tu familia, ¿no? Tráete a todos los que quieras, ¿no? ¿No? Y en una sesión que no es una consulta, le explicamos a tu familia y a todos a tu novio, a tu esposo, a tus hijos, a quien quieras, ¿A quién no te cree? y decirle, mira, esto es un trastorno, esto tiene esto, esta es la evidencia, estos son los estudios, esto es lo que sabemos, así se, ¿no? Entonces, y listo, ¿no? A veces eso es más que suficiente cuando un tercero en discordia, vamos a decir, pues es el que hace como esta parte de mediación. Yo te sugiero que si tienes algún tipo de problemas en esta situación, lo comentes con quien sea que te esté tratando, ¿no? Tu psicólogo, tu psiquiatra o ambos, y le preguntes qué oportunidad habría de que hicieran una sesión de psicoeducación, que es básicamente eso, no es una consulta para ti, sino es una sesión de psicoeducación. A ver, el trastorno es este, el tratamiento es este, las causas son estas,
el tratamiento que estamos buscando es esto, las tasas de remisión se lograrán así y así sucesivamente. Pienso que eso es algo que lo puedes hacer y te libras tú de la parte del desgaste de estar tratando de hacer entender a alguien que no te va a escuchar, ¿no? No, y que no es un hábito, es muy importante porque, digo, ese es lo primero que siempre salta, es que es un mal hábito, no, no es un mal hábito, No, es un trastorno. es un trastorno. Bueno, dice Rubí que ha tenido, que si has tenido algún caso donde al paciente no le haya funcionado en nada el tratamiento farmacológico. Ha intentado de todo, entonces ahora va a llevar tratamiento farmacológico junto con psicoterapia. Dice que es su última esperanza. Yo Sí, creo que claro, es hemos tenido, muy bueno. esa es una gran pregunta, Rubí. Sí, efectivamente, hay muchos pacientes que no responden a nada, ¿no? Y que hacemos tratamientos ahí bastante difíciles de manejar, ¿no? Porque es una situación complicada. Sí, sí he tenido pacientes que han terminado en muchas cosas que no vamos a hablar hoy, ¿no? Porque no es el caso de la plática, pero sí pacientes que han terminado en medidas muy desesperadas o pacientes que tienen una respuesta muy limitada a superdosis de medicamentos. Sí, estos pacientes son complicados, sí existen, sí hay pacientes, he tenido pacientes que se han lesionado el labio, por ejemplo, ¿no? Y que me acuerdo mucho de que hasta los dermatólogos juraban que era un carcinoma epidermoide, ¿no? Del labio, y que no, en realidad Imagínate. era el rollo de estarse mordiendo la parte inferior del labio y que su mejor bendición fue algún tratamiento ahí súper desesperado que le intentamos y que el combo le funcionó 6 meses, ¿no? Y regresó. Okay. Entonces sí hay pacientes que son muy rebeldes, son pacientes muy complicados. Habitualmente yo a estos pacientes ya siempre los refiero a instituciones grandes donde el abordaje sea siempre multidisciplinario, porque incluso puede ser pues muy desgastante para la familia y económicamente hablando también representa un costo altísimo porque estos medicamentos desafortunadamente no son baratos. Entonces se puede volver rentitas de 8,000, 9,000 pesos y pues no cualquiera las puede pagar. Ok. Siempre están las grandes instituciones que mencionas, ¿no? Claro, o sea, a lo mejor ahí no hay como el tratamiento así, digamos, el departamento de tricotilomanía, pero sí hay muchos ojos de gente que tiene toda la experiencia del mundo y lo que no se le ocurrirá a uno, el otro lo planteará. Entonces, el abordaje, y sobre todo la ventaja del abordaje integrativo y multidisciplinario de toda una institución haciendo lo posible porque el individuo mejor, ¿no? Al final, que te cuento, que era un chico de Sonora, pues sí, lo que hicimos fue tratarlo en el Instituto Nacional de Neurología y el éxito fue pues parcial y temporal, desafortunadamente. Ok. Sí, bueno, estaba aquí a punto de hacer el anuncio de que realmente en el Instituto de Psiquiatría, digo, claro, yo entiendo que no todo el mundo está en la Ciudad de México, pero la verdad es que sí tienen un muy buen departamento donde sí saben de la tricotilomanía y de los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo y dan buena atención. Ese es un recurso, ¿no? Que está por ahí. Este, mm, es que aquí había algo que quería yo mencionar. ¿Es posible mejorar la disfunción de los neurotransmisores sin medicamentos? Sí, sí es posible, ¿no? La psicoterapia ha demostrado que tiene efectos, pero sobre todo en trastornos leves, ¿no? Es decir, la terapia cognitivo-conductual, que es la que tiene más estudios en la materia, ha demostrado que sí puede haber cambios plásticos a nivel de corteza por mecanismos que se llaman top-down, es decir, mecanismos que regulan la neurotransmisión de arriba hacia abajo. Nosotros regulamos con los fármacos bottom-up, pero siempre con una situación limitada. Volvemos a lo mismo. Si alguien tiene diabetes, uno le da chance a la dieta y al ejercicio un rato, pero nadie se atrevería a tratar únicamente la diabetes con dieta y ejercicio, ¿no? Porque la realidad es que va a llegar un punto en el que no va a ser suficiente. Independientemente de si el individuo es súper sano y desayuna licuado con nopales y solo come pechuguita de pollo, lo que sea, eventualmente los fármacos tendrán que hacer su aparición, porque no es una situación que sea solamente de disregulación emocional, sino tiene un origen neurobiológico muy puntual. Y sí, sí se puede. Y yo siempre les digo a los pacientes que no quiero que me des medicamento. Bueno, toma un mes terapia. Vamos a darle un mes, o sea, le vamos a dar el mismo tiempo que yo le doy a los medicamentos, a la psicoterapia.
Si en un mes no hay una disminución objetiva de los síntomas, pues entonces te tengo que prescribir medicamentos. Si no te los quieres tomar, pues ya no es, o sea, no te voy a obligar, ¿no? Pero mi obligación es decirte, va, te doy un mes, pero al final de cuentas, quien va a seguir sufriendo o quien no vamos, o no vamos a saber si el ensayo va a funcionar, pues va a ser el paciente, ¿no? Entonces, yo hago eso. Yo no soy muy tirano con esa parte. Siempre les digo, démosle un mes. Toma al menos 4 o 5 sesiones de psicoterapia con alguien que está entrenado para eso, muy específico y muy puntual. Y si no hay mejoría, pues entonces, ni modo, ya, con evidencia en la mano es, ya le dimos chance, no funcionó. Va doble. O sea, no significa que va una en lugar de la otra, sino van juntas. Sí, es que lo dijiste hace rato, la sinergia se me hizo excelente. Van de la mano. Exacto. Ok. Dice, Bala dice que para el TOC, ¿cuál es el tratamiento farmacológico que usualmente se sigue? Ya se nos está acabando el tiempo. Te respondo rapidísimo. Sí. El TOC en general tiene que ver con, depende del tipo de trastorno, sí, pero en general la base del tratamiento siempre son los ISRS, sertralina, fluoxetina, escitalopram, paroxetina. Yo usualmente uso primero esos y los llevo a las dosis máximas efectivas toleradas, es decir, la dosis que el paciente tolere con respuesta. Si no hay respuesta con eso, hago un switch entre misma familia y si no, empiezo a agregar otros tipos de medicamentos que son fármacos adyuvantes, que son muy similares, risperidona, aripiprazol, en algunos casos olanzapina, y si no, pues empezamos a hacer combinaciones con otros medicamentos. Pero usualmente yo soy particularmente fanático de la sertralina y la fluoxetina para el TOC, inicialmente. Y ya después, si no, pues vemos. Vamos viendo. Exacto, vamos viendo. Oye, pues muchísimas gracias, Alonso. Se nos acabó el tiempo, se fue volando. No, pues qué Yo bueno. creo que está muy padre este ejercicio de que pueda haber preguntas. Cuando quiera. Quisiera repetirlo alguna vez donde estuviéramos, que la gente pudiera, no lo habíamos planeado de esa forma de que la gente pudiera decirte la pregunta al aire, pero planearíamos uno porque yo creo que hay muchas dudas y mucho interés en este tema. Antes de cerrar, les quería decir que Ricardo nos pregunta cómo puede una psicóloga chilena incorporarse. Entonces, Ricardo, no seas malo, ponnos por favor ahí también tu correo, porque yo te voy a decir cómo se puede. Fíjense que últimamente he tenido varias personas que se han acercado de diferentes países, donde una psicóloga ahorita que se acercó en Argentina, dice, es que tengo al paciente, sé que no sé nada de esto, pero lo que quiero es instruirme. Entonces, esto también se vale. Y tenemos muchas herramientas para que los terapeutas se puedan instruir en el tema en cualquier país. Estamos trabajando fuerte para poder ofrecer suficiente información y algún curso para las personas que quieran, que tengan al paciente y no sepan exactamente cómo y puedan instruirse un poco más. Pero bueno, también muchas veces son psiquiatras, o sea, hay de las dos, hay psiquiatras, hay psicólogos. Alonso, muchísimas gracias. No sé si quieras cerrar con alguna cuestión. No, pues no, Una no. despedida, una despedida. Muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que yo siempre encantado de resolver dudas. Y sí, pues si un día quieren hacerlo en un foro más grande o quieren así como presentar sus propias experiencias, pues yo encantado de ayudar. Ya sabes que Sí, creo que vale mucho la pena. De paso, bueno, aquí en el chat, como podrás ver, está toda la gente dándote las gracias. Gusta muchísimo lo que nos platicas porque se ve que eres muy, muy experto en todo lo que nos dices y que te gusta, y entonces eso siempre le gusta a la gente. Muchas gracias a todos. Como les digo, esta plática va a estar en la página y pronto repetimos un evento con Alonso. Alonso, muchísimas gracias. no, pues a ti por la invitación cuando quieras. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Pronto nos vemos. Hasta luego todos.